Eso Es, pasa, eso pasa. Por eso yo me pongo con el muro atrás. así es, Tengo los niños, pero de frente. sí, así es. Hay que tener un poquito de humor. Y también con esto Ah, me sirve George, para perdona, pedirles, sí, dime. solamente darle la bienvenida a George porque no nos había acompañado en la charla anterior y comentarle al equipo de Ecuador y de Perú que George Letessier es el director de la región Andes y a su vez es el director de la filial de Colombia. Entonces, bueno, para Gracias, que el Diego. equipo de Ecuador y Perú sepa de qué se trata y bienvenido, George. Gracias por acompañarnos. Gracias, Diego. Bienvenido. Bien, bien, sí. Buena sesión a todos. Gracias. Bueno, entonces también con el video les quiero pedir que pues me tengan paciencia. Estamos todos ahorita pues trabajando desde casa y bueno, las cosas de repente nos pueden llegar a fallar. Eh, Una de las situaciones es que en México estamos teniendo intermitencias con el servicio de Internet, entonces esperamos que podamos transcurrir con la charla con calma, ¿no? La intención de platicar hoy con ustedes es hablar sobre las nuevas tendencias que hay en el diseño del calendario de vacunación en los perros. Y también otra situación que les quiero pedir de favor, que me tengan paciencia. Yo no tengo niños, por alguna situación que la vida no nos ha permitido tener familia, pero sí tengo familia de cuatro patas, entonces de repente puede pasar que alguno se me salga de control y empiece a dar su show, ¿no? Ok. El proceso de la vacunación es un proceso que debe de ser considerado como parte de un programa integral de salud de las mascotas. Si nosotros únicamente o todo se lo dejamos a la vacunación, es muy factible que empecemos a tener problemas y haya errores en el proceso de inmunización de los pacientes. El proceso de la vacunación, como les mencionaba, forma parte de un plan integral de manejo preventivo y la finalidad de este programa es que el individuo al final de él quede capacitado para poder defenderse de las agresiones que genera el medio ambiente. Parte de ese programa tiene tres pilares. Uno es la vacunación, pero si no está acompañado de los otros dos pilares, que es la desparasitación y que es la nutrición, eh, es muy factible que nosotros tengamos una inmunización de mala calidad y esto nos lleve a los errores en los programas de vacunación y con ello que los animales, aún a pesar de haber recibido la aplicación de vacunas, no queden inmunizados. Y entonces de aquí sacamos la primera lección sobre el tema, ¿no? Vacunar no es lo mismo que inmunizar. Vacunar es el acto de aplicar una vacunación y yo a través de esta vacunación lo que busco es inmunizar al perro. Y esa inmunización debe de ser de buena calidad para que lo proteja de los desafíos que representa el estar en el medio, en el ambiente. Ahora, una de las preguntas que yo siempre hago cuando inicio la charla es la que aparece en pantalla. Yo les pregunto a los asistentes a las pláticas, eh, ¿cuáles son las razones fisiológicas, inmunológicas, epidemiológicas, médicas en las cuales fundamentan el diseño de su calendario de vacunación? Y me he dado, a través de ya varios años de dar la plática, me he dado cuenta de que un buen porcentaje de los colegas médicos veterinarios mmm, no tienen muy bien en claro eh, por qué están haciendo el calendario de vacunación que lo están haciendo. Eh, Puede haber incluso razones más de tipo comercial que médica para la implementación del calendario de vacunación. Yo en alguna ocasión, platicando con un colega de la ciudad, una ciudad del norte de mi país, que es la ciudad de Monterrey, cerca de los Estados Unidos, él me decía que él pone las vacunas no tanto para proteger a los perros, pero sí para ganar dinero. Y que por eso él metía la de yarda y que por eso él metía la de tos de las perreras y que por eso él metía
la de coronavirus, porque su objetivo era ganar dinero. Entonces, creo que es válido ganar dinero siempre y cuando sea de una forma ética, con un respaldo científico que avale el diseño del calendario de vacunación. Otra de las razones que muchos colegas nos dan de cómo desarrollan su calendario de vacunación es porque así les dijo el laboratorio que funcionan las vacunas, ¿no? Y sabemos que hay empresas como Zoetis, como MSD, entre otras, que tienen calendarios de vacunación bien establecidos. El problema cuando tú tienes una indicación de ese tipo se presenta cuando hay las fallas vacunales, porque todas las marcas de vacunas tenemos el riesgo de que se presente una falla vacunal y esto está estudiado y está bien establecido, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eh, la idea de esta pregunta es hacer reflexionar al médico cuán, qué tanto sustento técnico tienes el calendario de vacunación que está desarrollando. El médico debería de ser un experto en el conocimiento de las vacunas, porque las vacunas tienen el lado luminoso, pero también tienen el lado oscuro, y el lado oscuro lo conocemos como reacciones adversas a la vacunación. Entonces, nosotros debemos de conocer tanto el lado luminoso como el lado oscuro, porque a final de cuentas, los que hacen la aplicación de los biológicos y los que hacen el último manejo de conservación de los biológicos son los médicos veterinarios. Y nosotros como clínicos podemos diseñar malos calendarios de vacunación, podemos romper la cadena de frío y esto puede generar consecuencias sobre la salud de las mascotas. Actualmente ya se cuentan con algunos artículos, algunas publicaciones que nos dan una pauta de cómo se deben de diseñar los calendarios de vacunación. Este tema se viene tocando desde por allá del 2006, cuando la Asociación Americana de Hospitales Animales saca la primera guía de vacunación y esto comienza a ser un verdadero revuelo. Es la primera vez que se empieza a hablar de que probablemente la aplicación de los biológicos en los perros es exagerada, sobre todo en los perros adultos, y que tal vez estamos sobrevacunando a los pacientes, y es cuando se empieza a hablar de que la vacunación ya no se debería de aplicar anualmente, sino cada 3 años. Y a partir de este tipo de cambios en los conceptos, empiezan a surgir diferentes voces hasta que la Organización Mundial de Especialistas en Pequeñas Especies, la WASAVA, saca unas guías de vacunación y en esas guías de vacunación comenta que las observaciones que hace la Asociación Americana tienen cierto sustento, pero que no se pueden aplicar al parejo en todos los países, ¿no? Que hay que tomar en cuenta que hay diferencias culturales, socioeconómicas, etcétera, y que no es posible manejar el calendario de vacunación estándar en todo el mundo y comienzan, bueno, como les comento, a aparecer estas guías de vacunación de la WASAVA. Y en el caso de los gatos, pues es todavía un poquito más interesante porque hay una opinión americana, hay una opinión europea, hay una opinión por parte de la WASAVA. La WASAVA a través de diferentes organismos ha hecho esfuerzos porque también se empiecen a desarrollar guías de vacunación más regionalizadas. Y hace 2 años se empieza a trabajar con grupos en Brasil, Argentina y México en un organismo que se llama COLAVAC, Comité Latinoamericano de Vacunación. A mí me tocó trabajar en el capítulo México y se sacan las guías de vacunación para perros y gatos, tanto de Brasil como de Argentina, como de México, ¿sí? Ahora, lo que vamos a platicar es un poquito una síntesis de todas estas guías sobre qué se está pensando actualmente sobre el manejo de las vacunaciones. Primero,
como nunca en la historia de la medicina veterinaria latinoamericana, tenemos una cantidad sin precedentes de ofertas de biológicos. Obviamente esto varía de país en país de nuestra América Latina. Aquí pongo el ejemplo de lo que es México. Ahorita el médico veterinario mexicano puede escoger entre todas estas marcas que le ofertan biológicos. Tenemos empresas transnacionales, tenemos empresas nacionales que importan biológicos de otros lugares, empresas nacionales que producen sus propios biológicos, y esto hace que la elección por el precio en el cual nos están ofertando los biológicos deje de ser una de las razones principales por las cuales yo voy a comprar el biológico. Aunque está dentro del top of mind de la mente del veterinario, las vacunas dejaron de ser commodities, ¿sí? Ahora la selección de los biológicos debe de estar fundamentadas en la oferta extra que damos las empresas que los producimos. Calidad en el servicio, calidad en la respuesta, calidad en el manejo de las reclamaciones, de farmacovigilancia, etcétera. Y sobre todo el sustento científico que avala el uso de las vacunas. Por eso es que ahora el veterinario debería de ampliar su mente y al momento de considerar el cambio de una marca de biológico por otra, no solamente debería de estar pensando en si es más barata o más cara una vacuna, o que el laboratorio le diga cómo se debe de vacunar. Debe de estar pensando en toda la oferta integral que le ofrecemos como laboratorio. Ahora, otro cambio que es inusual en la historia de la medicina veterinaria tiene que ver con la reciente alto grado de humanización que están teniendo las mascotas. Esta es una página de mercadotecnia mexicana, tiene influencia en toda América Latina, ustedes la pueden consultar, Mercap 2.0, y sacó este artículo a mediados del año pasado. Ahorita es más importante desde el punto de vista financiero el mercado de las mascotas que el de los bebés. Se gasta más en los perros que en los bebés. Y en este artículo vienen algunos datos que son muy interesantes, ¿sí? Menciona aquí, por ejemplo, que de los encuestados de los cuales obtuvieron los datos, el 28% de los hogares compraron víveres para bebés, mientras que el 57% adquirió alimento para mascotas, ¿sí? Del 100% de los perros, de las casas que tienen perros, el 51% considera al perro como parte de la familia y el 22% los ven como sus hijos. Y en el caso de los gatos, el 45% los considera integrantes de la familia y el 20% son sus bebés. Entonces, el papel de las mascotas realmente está cambiando. Como hemos ahorita visto, las mascotas están pasando a ser parte de la familia e incluso en algunas familias, en algunas parejas, sobre todo los millennials y las nuevas generaciones, que están prefiriendo tener mascotas por encima de tener hijos, ¿no? Y este grado de humanización, pues también nos está dando ideas nuevas sobre qué servicios se deberían de ofrecer para las mascotas, ¿no? Aquí en este artículo hacen algunas recomendaciones de lo que el médico veterinario y en general el mercado de las mascotas debería de estar pensando como nuevos servicios. Por ejemplo, toda la cuestión de la esterilización y la castración, el asesoramiento nutricional, los servicios de guardería, los servicios de spa, la consulta etológica, los servicios geriátricos. Esto es algo bien importante. Cada vez más en consulta ves animales que llegan a superar los 10 años de vida, que hace unos años eso era completamente inusual, y ahora un buen porcentaje de las mascotas que atendemos en la clínica son perros gerontes, arriba de los 10, 12 años, ¿no? Yo en lo particular el otro día estaba pensando
en el caso de mis mascotas, y así es. O tengo perros muy viejos arriba de los 15 años, o tengo perros muy jóvenes abajo de los 2 años. Eh, y ambos requieren diferentes tipos de atención, ¿no? Otro tipo de servicios que también deberíamos de estar empezando a pensar son los trámites de las mascotas. Cada vez es más importante tener en cuenta el servicio ofrecer un seguro de servicios o de gastos médicos para las mascotas. Ahora, este cambio, esta humanización de las mascotas también está incrementando el grado de riesgo que presentan los perros. Yo recuerdo cuando era niño que teníamos un perro y al perro pues casi no lo dejaban salir, ¿no? Ya bien sea porque vivía en la azotea de la casa o porque simplemente su lugar era estar en el patio, muchas veces amarrado de una cadena y se les dejaba soltar unas horas en el día. Y bueno, los perros de alguna forma, pues esa era su vida, ¿no? Pero actualmente los perros tienen acceso a parques exclusivos. Aquí están ustedes viendo una fotografía de un centro comercial en la ciudad de Guadalajara, acá en México. Ese centro comercial es el centro comercial de más alto nivel económico que hay en la ciudad y es una plaza pet friendly. Y a mí me ha tocado ir a caminar por la plaza, queda relativamente cerca de donde yo vivo, y en muchas ocasiones he visto que pues los perros hacen sus necesidades y de inmediato corre personal de limpieza a recogerlas, pero aún así, si ahí llega a estar un perro infectado de parvo, sabemos que si no se hace una adecuada desinfección, ese parvo se va a quedar por ahí al menos 6 meses. Entonces, esto incrementa el grado de exposición. No se diga la cuestión de los servicios de paseo de perros, en donde vamos a juntar perros de diferente índole y los vamos a sacar a pasear, y esto puede ser un factor para la transmisión de enfermedades, ¿no? Por eso es que ahora el calendario de vacunación debe de ser muy estricto para lograr proteger a las mascotas de una forma adecuada. Y por otro lado, y ahorita lo estamos viendo con esta situación del coronavirus, eh, es impresionante la cantidad de información que se está generando, ya no día a día, minuto a minuto, y tomando en cuenta este ejemplo del coronavirus, tú puedes recibir al mismo tiempo una noticia verdadera acompañada de 10 fake news, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el ámbito de las mascotas. El dueño de la mascota, ahora todo lo que tú le digas lo puede ir a confrontar. Y sabemos de antemano que existe Doctor Google, Doctor Yahoo, Doctor Wikipedia, y que estos doctores, pues te pueden dar sus recomendaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, me encontré una página que es muy popular que se llama Tu Mascota, o el blog de las mascotas, y tiene una sección de adiestramiento, y aquí vienes de acuerdo a esta página cómo se debe de vacunar al perro. Entonces, si tú no tienes las herramientas adecuadas para poder rebatir las ideas que se expresan en ese tipo de páginas, pues vas a quedar mal ante el dueño de la mascota. Otro de los aspectos que es bien importante que el médico veterinario constantemente esté checando es el marco legal que regula su actuación. Eh, Ahora con el advenimiento de las redes sociales, si un médico veterinario hace algo mal, de inmediato va a ser expuesto en las redes sociales. ¿Y cuál es el marco legal que te defiende? Les aseguro que si ustedes hacen una encuesta en muchos con muchos de sus clientes en sus países, van a saber que muchos veterinarios no saben ni qué leyes les protegen, ni qué leyes, a qué reglamentos deben de estar en conformidad sus negocios. Esto es algo que en México es relativamente común. Por ejemplo, cuando yo presenté parte de los datos que tienen que ver con las leyes que nos protegen, muchos médicos ni siquiera se han dado a la tarea de leer la ley básica
que tiene que ver con el ámbito veterinario, que es la Ley Federal de la Salud Animal y el reglamento de dicha ley, que de acuerdo al marco normativo mexicano es la ley que ampara y es la ley que dice que el veterinario es el único facultado legalmente para diseñar y poner en práctica los calendarios de vacunación. Ahora, hablando propiamente del proceso de la vacunación, como les comentaba yo hace un momento, el objetivo de vacunar a un paciente es que su sistema inmune quede capacitado para poderse defender. Y para que se den esta situación, se requieren dos elementos. Primero, que utilicemos el antígeno correcto. Este debe de ser cercano al cliente, debe de ser cercano al agente patogénico, debe de tener buenas propiedades antigénicas y debe de ser seguro. ¿Cómo vamos a cumplir con esta fase los médicos veterinarios? Bien sencillo, seleccionando vacunas de alta calidad. Mientras tú estés seguro de que el biológico que estás usando es un biológico que está respaldado por investigación, que está respaldado porque cumple normas, sobre todo de carácter internacional, esta parte, digamos que va a estar cubierta, pero el otro 50% de la ecuación es donde vamos a encontrar la variabilidad. Yo necesito un sistema inmune efectivo. Necesito que sea un sistema inmune maduro, que sea el animal esté sano, que esté libre de parásitos, que no haya interferencia de los anticuerpos maternos. Y aquí hay un aspecto que es bien interesante. La información constantemente está cambiando. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que en el 2009, en el libro de Tizar de inmunología, se mencionaba que la madurez inmunológica de los perros se daba a las 2 semanas de edad. Sin embargo, para el 2015, en las guías de vacunación de la guasaba, mencionan que no se deben de vacunar animales menores de 5 semanas con vacunas a virus vivo modificado. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la vacunación? Una de las situaciones de las cuales adolece el médico veterinario tiene que ver con su campo de acción, mientras que los veterinarios de especies productivas, cerdos, aves sobre todo, saben que es bien importante generar una inmunidad de rebaño. El médico veterinario de pequeñas especies, por estar acostumbrado a ver pacientes en lo individual, pierde de foco que cada perro vacunado suma al rebaño y entre más protegido esté el rebaño, más en control vamos a estar de la enfermedad. Y desgraciadamente, el porcentaje de inmunización que se alcanza en países latinoamericanos no supera el 30%, ¿sí? Entonces tenemos una gran empresa que alcanzar, que es a incrementar la base de animales vacunados. Ahora piensen en esto, si así como está la situación es negocio tener una veterinaria, imagínense si pudiéramos ampliar la base de animales que podamos vacunar. Nuestros negocios van a crecer, el negocio veterinario le va a ir mejor, y esto es una cuestión de educación, ¿sí? Ahora, otros de los objetivos de la vacunación es vacunar únicamente contra agentes para los cuales existe un riesgo real de exposición, contra agentes que causen una enfermedad significativa, y esto es bien importante, cuando los beneficios sobrepasen a los riesgos, ¿sí? Y no olvidar que mientras yo tenga sano al perro, estoy procurando la salud de los seres humanos. Ahora, individualmente, ¿cuál es la meta de la vacunación? Conferir protección al individuo. ¿Cómo lo voy a hacer? Estimulando el sistema inmune. ¿Y cómo lo voy a estimular? Imitando lo que haría el virus de campo. Entonces, bien importante, la vacunación es un proceso de agresión
al sistema inmune del perro, pero esta agresión es controlada. Y para que esto resulte bien, yo tengo que tomar en cuenta diversos factores que me permitan establecer esta agresión como un proceso controlado. Ahora, ¿qué pasa? Permítame, porque está empezando a dar lata la computadora. ¿Qué pasa cuando un individuo se enferma de manera natural? Y esto nos ayuda a entender un poquito lo que está pasando con el dichoso coronavirus. Aquí lo vamos a explicar con un perro, pero esto se extrapola perfectamente a lo que está pasando con el coronavirus, porque en el caso del coronavirus que estamos enfrentando, es un virus nuevo contra la cual la población humana no tiene defensas. Entonces aquí estamos viendo lo que se conoce como proceso natural de la enfermedad. Aquí vamos a tener a un cachorro que sale a la calle, no está vacunado, ese perrito va y huele un excremento, ese excremento está contaminado con parvo y el animal se infecta. Hay un periodo que es silente en donde el virus está empezando a generar la replicación de partículas virales. Una vez que se desarrolle la infección y que el virus empiece a alcanzar sus órganos blanco, van a comenzar los signos. En el caso del parvo sabemos que empieza con anorexia, depresión, fiebre, ¿sí? Posteriormente viene el vómito, seguido del vómito viene la diarrea. Y si el dueño de la mascota en ese momento corrige su error y lo lleva con ustedes, que son médicos veterinarios, y ustedes son excelentes médicos veterinarios, ustedes lo único que van a hacer es dar un tratamiento de soporte, tal como ahorita le están haciendo con las personas que enferman de coronavirus. Lo único que están haciendo es dar tratamientos de soporte, porque la cura del problema, ¿de qué va a depender? De que el sistema inmune se active, se generen líneas de defensa humoral y celular y se empiece a dar la producción de anticuerpos, pero no solamente de anticuerpos que bloqueen las nuevas partículas virales, sino que también elementos que destruyan las células dañadas. Se tiene que generar también inmunidad celular. Si ustedes aplican una buena terapia de soporte y el organismo del perro es lo suficientemente fuerte, va a resistir la infección y se va a recuperar. Estos mismos mecanismos son los que yo voy a tratar de echar a andar con la vacunación. Ahora, una de las grandes ventajas que tienen muchos de estos procesos infecciosos es que generan inmunidad de por vida. Un perro cachorro que le dio parvo, el resto de su vida jamás ustedes se deberían de preocupar por el parvovirus. Ya quedó inmune de manera natural y quedó inmune por enfrentarse con el malo de la película, ¿no? Con el virus de campo. Y esa es una pregunta que recurrentemente me hacen a los médicos veterinarios cuando tocamos el tema. Si yo tengo un perro que le dio parvo, después, ¿contra qué lo tengo que vacunar? Contra moquillo. Ya olvídate del parvo, el parvo ya no es esencial. El moquillo sí, porque el parvo te lo dejó muy débil, viene de un proceso fuerte de inmunosupresión, y si entra en contacto con un animal con moquillo, se va a infectar y se va a morir. Y lo mismo sucede al revés, si al perro le da moquillo, se recupera, y si se recupera bien, ¿cuál es tu foco en la vacunación? Debe de ser el parvo. ¿Ok? Ahora, los mismos mecanismos yo los voy a tratar de echar a andar utilizando un patógeno modificado, ya sea porque lo atenué o lo inactivé. Y entonces en ese proceso también yo lo que busco es que el organismo responda generando anticuerpos, generando líneas celulares de defensa. La diferencia entre el proceso de vacunación y el de proceso natural de la infección
es que en la vacunación el perro no debe de sufrir daños. Una desventaja que tiene la inmunidad de este tipo es que tiende a caerse. Para algunas enfermedades sabemos que la inmunidad en menos de un año se está terminando, como es el caso de la leptospirosis. Y ahora, bueno, las nuevas tendencias te indican que probablemente para las otras fracciones, las importantes, que es parvo, moquillo y adenovirus, tal vez la protección alcance hasta 3 años. Ahora, ¿qué factores influyen en la vacunación? Obviamente el propio individuo, el tipo de biológicos, la preparación que tenga el médico veterinario, el grado de responsabilidad que ejerza el dueño de la mascota sobre su mascota y también los virus. A los virus, no sé por qué, tenemos la tendencia de verlos como entes estáticos y la prueba de que no lo son es esta epidemia que tenemos de coronavirus. SARS ya había, pero ahora estamos ante ante un nuevo patógeno. Lo mismo sucede con los perros. El parvovirus se descubrió en 1978 y para el año de 2010 ya había mutado 3 veces. Pasamos de parvo 2 a 2A, a 2B y a 2C. Entonces los virus no son entes estáticos, también tienen la capacidad de evolucionar para seguirse replicando. Ahora, hablando de factores que tienen que ver con el individuo, uno de los más importantes es la variabilidad. La variabilidad es la magnitud de la respuesta que puede presentarse entre individuos semejantes ante la misma dosis de fármaco. Y vamos a ejemplificar esto de la variabilidad con el siguiente esquema y los 4 posibles resultados que ustedes pueden tener cuando vacunan a un perro. Ustedes aplican la vacuna a todos estos perros y pueden tener 4 posibles resultados. El primero, que es el que afortunadamente predomina, que los perros respondan bien a la vacunación. Esto se va a dar en el 95% de los casos. Pero también pueden tener perros hiperreactivos. Van a ser esos perros que desarrollan alergia a las vacunas y que tú los vacunas y pueden entrar hasta en un choque anafiláctico. Puedes tener perros hiporreactivos. Son aquellos perros que nacen con inmunodeficiencias y esas inmunodeficiencias no permiten que el perro responda adecuadamente al proceso de la vacunación. Y por último, puedes tener reacciones idiosincráticas. En las reacciones idiosincráticas, tú vas a encontrar que el perro presenta respuestas raras. Por ejemplo, que tú vacunes al perro y que el perro desarrolle polirradiculoneuritis o que el perro desarrolle encefalitis posvacunal o que el gato te desarrolle un fibrosarcoma posinyección. Y tú tienes la posibilidad cada que vacunas de que se te presenten estos 4 resultados. ¿Y qué te va a dar? ¿A qué se debe la aparición de esos resultados? Simplemente a la genética de los individuos, a su variabilidad biológica. Otro factor que es fundamental y que yo creo que los veterinarios poco lo toman en cuenta al momento de querer iniciar un calendario de vacunación, tiene que ver con la nutrición. Acá en México me ha tocado toparme con algunos colegas que tienen, desde mi punto de vista, una forma muy estúpida de ver este momento de trabajo con el dueño de la mascota. Muchos veterinarios aquí dicen, yo le voy a hacer todo lo que el perro le pueda hacer porque en este momento el dueño de la mascota quiere pagar. Y creo que esa es una forma muy pobre de ver la situación. Para mí lo importante es empezar a educar al dueño de la mascota. Y una de las cuestiones más importantes que tiene que entender el dueño de la mascota es que si el perro no está bien nutrido, no va a responder bien a la desparasitación y no va a responder bien a la vacunación. La vacunación comienza por la boca. Lo acabamos de ver hace unos segundos. El sistema inmune, como cualquier otro sistema del organismo, depende
del aporte nutricional para poder generar todos los anticuerpos y todas las líneas celulares que vimos en las diapositivas anteriores. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, es bien importante obtener proteínas de buena calidad, carbohidratos de buena calidad, grasas de buena calidad, que tengan buena digestibilidad, porque a partir de esto se va a obtener los nutrientes y la energía para poderlo transformar en todos los componentes del sistema inmune. Y debemos buscar tener alimentos bien balanceados, bien formulados, que cuiden no solo la cantidad y la calidad de proteínas, carbohidratos y grasas, sino que también aporten de manera adecuada vitaminas y minerales, porque algunos de ellos van a funcionar como cofactores de las enzimas que se encargan de ensamblar toda esta maquinaria inmunológica. Entonces es bien importante el proceso de la nutrición. Para mí lo importante cuando yo recibo un cachorro en la clínica no es tanto tratar de ponerle la primera vacuna ya en ese momento, es enseñarle al dueño de la mascota que tiene que comprar un alimento de buena calidad. Y muchos veterinarios tienen los estantes repletos de alimento y luego se están quejando de que no lo pueden mover. Si se dieran el tiempo de hablar 5 minutos con el dueño de la mascota y convencerlo de la calidad de los productos que tiene en el estante, les aseguro que la rotación de los productos mejoraría sustancialmente. Ahora, en las especies productivas, los médicos que se dedican a ellas tienen un parámetro que es fundamental para ver que las cosas estén bien con los animales jóvenes, ganancia diaria de peso. No, esto es tan importante que hasta en los humanos se cuida. Cuando los que han tenido la fortuna de ser papás y los bebés están chiquitos, que los tienen que estar llevando a sus controles mensuales al pediatra, ustedes saben que le pagaron unos cuantos dólares al pediatra y tal vez lo más relevante que hizo con el niño fue pesarlo y medirlo. Digo, a lo mejor si ustedes lo hubieran hecho, se ahorran el gasto con el pediatra, ¿no? Pero ¿por qué es importante checar estos parámetros en el bebé? Porque si el niño gana peso y crece de acuerdo al estándar, las cosas van bien. La pregunta es, ¿por qué pocos médicos veterinarios dedicados a las pequeñas especies hacen este seguimiento de sus mascotas? Yo en lo particular, sobre todo en los cachorros, antes de de pensar en meterle una vacuna, los perros se deben de revisar de la punta de la nariz a la punta de la cola y la revisión incluye el pesaje. Hablando un poco de cómo influye en el proceso de la vacunación los biológicos, pues es fundamental, ¿no? Las vacunas es un producto farmacéutico de origen biológico, es una suspensión de microorganismos que se pueden obtener por diferentes técnicas, ya sea por atenuación, ya sea por activación o vacunas de nueva generación que solo traen una porción antigénica de dichos agentes. Y como les mencionaba, el objetivo es que su aplicación nos ayude a prevenir enfermedades, ¿sí? Y una de las cosas que tal vez sea interesante para más adelante es tener una charla para aprender a leer las etiquetas. ¿Qué significa que un virus esté 10 a la 5 a 10 a la 6.8 en el caso de parvovirus? ¿Qué significa 10 a la 5? ¿Qué significa 10 a la 6.8? Bueno, en términos generales, lo que están viendo ustedes en las etiquetas de Virbac es la carga antigénica, es decir, la cantidad de partículas virales que trae por mililitro de dosis el biológico, ¿sí? 10 a la 5 es el título mínimo y 10 a la 6.8 es el título máximo. El título mínimo te garantiza o está calculado para al menos inmunizar al 90% de la especie destino para la cual va dirigida la vacuna. Y el título máximo lo que te indica es la cantidad máxima de partículas virales que tú le puedes poner a la vacuna sin generarle daño al individuo. Ahora, aquí hay todo un tema porque sabemos que hay marcas comerciales como Zoetis. En el caso de México, un laboratorio que se llama La Pisa, que está importando vacunas de un laboratorio argentino que se llama Providian, trae como argumento de venta
que ellos son mejores vacunas porque traen una carga antigénica más alta, porque su título es 10 a la 7. Lo que no te especifican es si es ese título de 10 a la 7 es título mínimo o título máximo, porque algunas empresas solo reportan el título máximo, ¿sí? Entonces es algo nada más para sembrar la duda. Y otra de las situaciones que al menos en México se ha presentado para tratar de atacar a los biológicos de Virbac es decirle al médico, aprovechando mucho de la ignorancia que tienen los médicos veterinarios en el tema, porque somos clínicos, no somos ni virólogos, ni inmunólogos, ni genetistas, ni estamos metidos en el proceso de elaboración de biológicos. Es decirle, pues es que no sabemos qué pasa con Virbac, porque no sabes si la vacuna que te están vendiendo está a 10 a la 6.8 o 10 a la 5. Esto es un total desconocimiento de cómo funciona estos parámetros. Ahora, Virbac, por ser un laboratorio de origen europeo, está obligado a reportar sus títulos de acuerdo a la norma europea, y la norma europea te exige que reportes título mínimo y título máximo. Bueno, para todos aquellos que ya tenemos tiempo que salimos de la carrera, la forma de clasificar a las vacunas ha cambiado. Antes eran vacunas a virus muerto o inactivado y vacunas a virus vivo modificado. La clasificación ha cambiado para poder clasificar a las vacunas de nueva generación. Ahora las vacunas se dividen en dos grupos: vacunas no replicativas, y ahí vamos a tener a las vacunas inactivadas, las vacunas a virus muerto, que está mal decir que están a virus muerto, los virus ni siquiera sabemos si están vivos. Entonces, lo correcto es decir vacunas a virus inactivado, y dentro de esa clasificación vamos a colocar a las vacunas de nueva generación, como son las vacunas de subunidades, las vacunas sintéticas y las vacunas de vector recombinante. Virbac comercializa una vacuna de subunidad, que es la Leucogen. Esa es la tecnología que tiene Leucogen. Y por otro lado, las vacunas replicativas reciben este nombre porque el virus, al estar vivo, pero modificado, replica dentro del organismo del perro, ¿sí? Y dentro de esa categoría de vacunas replicativas van a quedar vacunas que en veterinaria todavía no existen, que son las vacunas vivas de lesionadas y las vacunas de ADN. Yo he leído por ahí, cuando de repente tengo tiempo y ando de ocioso buscando artículos, he por ahí visto que alguien está desarrollando ensayos para obtener una vacuna de ADN para parvovirus, pero es algo que todavía en veterinaria no se presenta, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace una vacuna de virus vivo modificado? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? Las vacunas de virus vivo modificado, el organismo ha sido alterado de manera que ya no es virulento. Esta alteración se obtiene o se realiza mediante la atenuación por pasajes. El organismo, el microorganismo, el virus vacunal es capaz de replicarse, y eso le permite ir amplificando la cantidad de antígeno, y al amplificar la cantidad de antígeno es lo que va a estimular las defensas del individuo. También retiene mejor las propiedades antigénicas, inducen una reacción inmunitaria protectora porque son las que mejor imitan el proceso natural de infección. Ahora, aquí, a manera de un esquema, vamos a verlo de manera muy burda cómo se desarrollan este tipo de vacunas, ¿sí? El virus vacunal va a partir de un virus de campo, ¿no? Retomando el ejemplo del coronavirus, ¿de dónde se están haciendo los ensayos para generar las posibles vacunas contra este microorganismo? Pues se están recuperando de los cadáveres de las personas que están muy enfermas. El primer paso para obtener una vacuna es lograr replicar al virus. Ya que logro replicarlo, ahora sí lo voy a empezar a manipular, ¿sí? En el caso de la atenuación, lo que voy a hacer es obligar a crecer al virus
en medios en donde no está acostumbrado a crecer. Esto le va a ir quitando capacidad de daño, es decir, virulencia, pero yo voy a tratar de retener las propiedades antigénicas. Voy a hacer tantos pasajes que como yo requiera para obtener un virus que ya no sea patógeno, que ya no sea virulento, pero que retenga características inmunogénicas. Yo en alguna ocasión leí un artículo que mencionaba que las vacunas es una ciencia y es un arte, porque si yo hago vacunas a los que les falta atenuación, voy a dejar un virus demasiado vigoroso y que en vez de inmunizar a los perros, los enferme. O si lo atenúo de más, va a ser un virus que no va a proteger al perro, pero tampoco le va a causar daño. Entonces yo tengo que buscar el justo medio para obtener un virus con estas características, que inmunice y que no cause daño. Una vez que obtengo un virus estabilizado en estas características, obtengo la famosa cepa madre. A esa cepa madre le hago algunos pasajes para incrementar su seguridad y ya que obtengo, voy a obtener la cepa vacunal. Ahora, los virus no pueden crecer fuera de células. Ustedes pueden ver en la fotografía de la izquierda lo que es una instalación en donde están las famosas botellas roller, y en esas botellas roller lo que hay son cultivos celulares, generalmente en una capa monoestrato, en donde las botellas roller se llaman así porque están girando, y al estar girando están proporcionando las cantidades adecuadas de oxígeno, presión, etcétera, que van a permitir que las células se mantengan vivas y que a su vez ahí estén creciendo los virus. De ahí, de esas células, voy a extraer los virus. Ahí lo que voy a obtener es una suspensión. Esa suspensión la voy a meter en la máquina que aparece en la fotografía del centro, que es una máquina liofilizadora. A través del proceso de la sublimación voy a sacar el agua de un solo golpe y voy a dejar los sólidos. Estos sólidos, que es el liofilizado, para que podamos entenderlo de una manera más sencilla, son los virus en estado de criogenia. Por eso es que es bien importante mantener la cadena de frío, para que esos virus se mantengan viables, ¿sí? Y así es como obtengo la pastilla de las vacunas. Ahora, deben replicar estas vacunas para producir suficiente antígeno para inducir una respuesta inmune. ¿Y por qué replican? Son las que mejor asemejan la infección viral y son los que dan la protección, la reacción protectora más fuerte y duradera, ¿sí? Pero por esta condición no todos los perros pueden ser vacunados con este tipo de biológicos, solo aquellos individuos sanos, libres de parásitos. Ahora, estas vacunas tienen algunas desventajas. Una de ellas es que pueden producir una baja de defensas. En términos generales, se considera que las vacunas a virus vivo modificado pueden generar una pequeña baja de defensas transitoria que puede abarcar las primeras 72 horas post vacunación. Es por eso que es bien importante cuando ustedes vacunan a un perro, las primeras 72 horas que no lo expongan, que no lo saquen a la calle, etcétera, porque el perrito va a tener puede padecer una baja de defensas. Ahora, estas enfermedades pueden provocar, estas vacunas pueden provocar enfermedad. ¿En qué sentido? Si el perro viene precontagiado con algún bicho y ustedes lo vacunan, le bajan las defensas, ese bicho va a aprovechar el instante para replicar y entonces el perrito se puede enfermar. O bien, ustedes vacunan al perro, al dueño, como decimos en México, le vale gorro, no obedece, lo saca al parque, el perro huele en ese mismo día un excremento y entonces se va a contagiar y como está inmunodesuprimido, el virus de campo va a generar la infección. Y por otro lado, las vacunas a virus vivo modificado no se deben de utilizar en animales débiles ni en individuos de especies exóticas. Una pregunta muy recurrente que nosotros recibimos acá en el laboratorio es si yo le puedo poner la vacuna de parvo, de Virbac, a los lobos, a los coyotes, a los zorros. Y la respuesta es no, porque la atenuación de la vacuna está dirigida para la especie destino que es el perro, no para las especies silvestres, ¿sí?
Ahora, como les mencionaba, ustedes vacunan al perro, el antígeno vacunal va a empezar a replicar y cada que replica, amplifica la dosis inyectada. Entonces, esto te genera una respuesta con una curva de este tipo. ¿Qué quiere decir? Que si tú vacunas al perro y no hay anticuerpos maternos, la respuesta se va a dar, pero si está la presencia de anticuerpos maternos, no se va a dar la respuesta, ¿sí? Ahora, tenemos las vacunas de virus inactivado. Estas vacunas son teóricamente más seguras, porque como el virus está inactivado, no existe la probabilidad de que revierta en virulencia, ¿sí? Eh, Ese es un riesgo teórico que tienen las vacunas a virus vivo modificado, supuestamente pueden revertir la virulencia, pero a la fecha no hay un solo estudio que pruebe que esto pueda dar. Lo que ha pasado cuando alguna vacuna se ha aplicado y los perros se enferman es porque es una vacuna que estaba mal atenuada. Eso sí ha pasado, hay algunos accidentes ahí en la historia de la medicina veterinaria con vacunas mal diseñadas. Sin embargo, hasta la fecha no existe un solo estudio que haya comprobado que las vacunas revierten, ¿sí? Bueno, regresando a las vacunas de virus inactivado, se supone que son más seguras porque el virus está muerto, está inactivado, son incapaces de replicar, pero porque son incapaces de replicar, son menos potentes que las otras. Estas, para poder generar inmunización, o requieren una gran cantidad de antígeno o muchas aplicaciones del biológico o el uso de adyuvantes. Por ejemplo, la bacterina de leptospira de nosotros es una vacuna que para poder generar protección tiene una gran carga de antígeno. Y en el caso de la vacuna de rabia, se utiliza adyuvante para generar la respuesta inmune, ¿sí? Ahora, en veterinaria nosotros estamos en pañales en esto de la respuesta del uso de adyuvantes, ¿sí? Generalmente el adyuvante más utilizado en vacunas veterinarias son las sales de aluminio, el famoso hidróxido de aluminio, y nosotros en Virbac utilizamos una saponina, que es el Quil A en la leucogen, pero la verdad es que en veterinaria estamos en pañales, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en este pequeño diagrama todos los tipos de adyuvantes que están disponibles para vacunas en seres humanos. Ahora, en estas vacunas, lo que se tiene que hacer o lo que se hace es cultivar al virus. Una vez que tengo el cultivo del virus, lo extraigo y lo inactivo. Lo puedo inactivar por medios físicos o químicos, ya sea con sustancias o con radiación, luz ultravioleta, etcétera. Entonces, lo que obtengo es un virus inactivado que está muerto, por así decirlo, pero que es inmunogénico. Ahora, voy a incrementar su poder inmunogénico adyuvándolo. El adyuvante puede tener diferentes funciones. Esto va muy de acuerdo a la naturaleza del adyuvante. Lo que va a hacer es que va a hacer más atractivo al antígeno vacunal para que éste sea procesado por las células presentadoras de anticuerpos. Las células presentadoras de anticuerpos lo van a ir a mostrar a las células, a los linfocitos T, y desde ahí va a desencadenarse la respuesta, ¿sí? Las desventajas es que tienen una reacción inmunitaria más débil y menos duradera. La prueba está que la vacuna de la bacterina de leptospira, la protección solo la da de un año, y muchas veces la presencia de los adyuvantes es lo que da la posibilidad de reacción local o sistémica. En estas vacunas sí se da el esquema que normalmente nos enseñaron en la escuela, de que tienes que hacer una vacunación con repeticiones, porque aquí la inmunidad se alcanza de manera gradual. Y voy a tomar este apartado para explicarles un poquito de la calidad que ampara los biológicos de Virbac. Virbac, como ustedes saben, es un laboratorio que tiene su sede de producción de biológicos en Francia, en la ciudad de Carros. Por ser un laboratorio europeo, está obligado a cumplir con la norma europea, que parte de la Agencia Europea de Medicamentos, tiene que cumplir con la farmacopea europea, y Virbac se ha adherido a otros dos organismos, que es el NTA,
y el BICH, que son organismos internacionales que tratan de estandarizar una calidad en los biológicos. Para todos los productos elaborados después del 2000, la entidad en Europa que aprueba esos productos es la Agencia Europea de Medicamentos. Para todos aquellos productos registrados antes del 2000, siguen siendo las agencias locales. En este caso, a Virbac lo respalda la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia. Este es un esquema que hace muchos años a nosotros nos presentó Casa Matriz, en donde nos explicaban cuál era la diferencia en el rigor de las pruebas que exige la Agencia Europea de Medicamentos versus lo que exige otras entidades, en este caso el Servicio de Estados Unidos, la USDA. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el tándem de eficacia de biológicos, las pruebas europeas son mucho más estrictas que las que se exigían en Estados Unidos. Lo mismo sucede para la seguridad de los biológicos. Es mucho más estricto en Europa que en Estados Unidos. Una de las características que ustedes deben de vender de los biológicos de Virbac es que es la única vacuna que tiene 2 años de caducidad, porque las pruebas que se les hacen a los biológicos con respecto a la vida de anaquel son a tiempo real, mientras que en otros países se hacen a tiempos acelerados, y eso ocasiona que otras vacunas solo tengan 1 año de caducidad. Virbac, por tener pruebas a tiempo real, nosotros tenemos la licencia para que nuestros biológicos tengan caducidad a 2 años. ¿Sí? Una característica que tienen las normas europeas es que están en constante revisión. Aquí les pongo en pantalla un resumen de cómo en Europa han ido actualizando las directivas para la producción, la manufactura de los biológicos, pero también ya se empiezan a meter incluso con estándares de calidad, ¿sí? En Europa es obligatorio que cumplas con directivas de buenas prácticas de laboratorio, por ejemplo, para tu desarrollo de investigación de tus productos. Una cosa que es bien importante en Europa, que ya se cuida mucho, es que los productos veterinarios además deben de estar libres de maltrato animal. Bien, les voy a presentar la gama de biológicos. Esto puede cambiar de país en país. Tenemos las vacunas PUPI. En algunos países solo tienen la PUPI, en algunos países tienen la PUPI y la PUPI extra. La diferencia entre una y otra es que en el caso de la PUPI extra es una vacuna que tiene protección contra parainfluenza. Las indicaciones se deben de aplicar a partir de la 8ª semana de edad. Se puede revacunar cada 2 o 3 semanas. Se puede utilizar como refuerzo anual. La vía de administración es subcutánea. No sé si ustedes tengan acceso a la CPV Clon. Es una vacuna que en algunos países está presente. Es una vacuna de ingeniería genética obtenida a través de clonación, que se utiliza para la inmunización específicamente de parvovirus, y es una vacuna que se puede aplicar a partir de la 5ª semana de edad. Pasamos a las vacunas que en México les denominamos múltiples con leptospira, que sería la cuádruple y la quíntuple. Para muchos países la que está disponible es la quíntuple, que es la vacuna más completa. Tiene parvo, moquillo, adenovirus, hepatitis, parainfluenza y leptospira. Se puede iniciar su vacunación a partir de las 10 o 12 semanas de vida, aunque en etiqueta se indica que incluso se pueden aplicar a partir de la 8ª. Se pueden utilizar las vacunaciones cada 2 o 3 semanas, se pueden utilizar como refuerzo anual, y la vía de administración es la subcutánea. Contamos con una vacuna triple convencional en algunos países, que es moquillo y hepatitis infecciosa combinada con leptospira. En algunos países contamos con la vacuna de parvo sola, la famosa Parvigen, y casi la gran mayoría de los países contamos con Rabigen mono, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta?
La podemos hacer por el chat si alguien tiene En alguna pregunta. en el chat, Carlos, tienes un par de preguntas hasta el momento. ¿Qué vacunas usan pruebas a tiempo real? Al menos de las que con las que nosotros convertimos en México, ninguna, ni MSD, ni Zoetis, ni Beringer. Esas vacunas están avaladas por la autoridad norteamericana y las vacunas de este tipo solamente tienen caducidad de 1 año. ¿Por qué la pupi no tiene corona? Ahorita les voy a explicar qué pasa con el coronavirus. Ténganme un poquito de paciencia, vamos para allá. ¿Hay alguna otra pregunta? No, creo que podemos avanzar ahora. Ok, ¿cuántas cepas de lepto? Virbac utiliza las convencionales, icteromorragia y canícola, somos 2. Miren, el rollo de la leptospira, después de tantos años de estarlo viendo, es una cuestión netamente de mercadotecnia de muchas empresas. Qué bueno que hicieron la pregunta. Vamos aclarando esta situación de la leptospira. Leptospira es un género bacteriano que tiene, si mal no recuerdo, hasta ahorita se han descubierto 22 serovariedades. Y las serovariedades están influidas por el ambiente local. Por ejemplo, las famosas L4 norteamericanas no son las mismas L4 que las europeas. ¿Sí? Tienen diferentes serovariedades. Si tú quisieras hacer una vacuna de leptospira útil para tu país, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Hacer un rastreo seroepidemiológico para ver qué tipo de leptospiras afectan a tus pacientes, a tus perros en tu país, y a partir de ese estudio generar la bacterina. Por ejemplo, les platico el caso mexicano con las vacunas L4 de Zoetis. Zoetis tuvo que venir a pagar un dineral para ver si su L4 realmente era útil en México. Y resulta que de las 4 leptospiras que ellos tienen, de 3 sí saben que tenemos la presencia tal cual en México. De una de ellas le estaban dudando. Sé esto de buena fuente porque sin querer el técnico de Virbac se puso a platicar conmigo y me empezó a describir el estudio que ellos hicieron de rastreo seroepidemiológico porque tenían la duda de si realmente la vacuna era útil en México, ¿sí? Entonces, el hecho de que una vacuna tenga L4, L6, L8, L11 no quiere decir que sea funcional para todos los países. Yo, por ejemplo, sé que en Brasil comercializan L11, pero esas son útiles en Brasil. Las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, permiten el desarrollo de esas 11 especies de lepto en Brasil. No quiere decir que pase lo mismo en Perú, que en Ecuador, que en Colombia, que en México. Por eso, la cuestión de las L4, 6, 8, 11 viene más por una cuestión de mercadotecnia que realmente de una cuestión de aplicación técnica, ¿sí? Uno de la cuestión de clonación, no sé si la tengan ustedes en su país, pero una de las ventajas que tiene la CPV clon es que puede llegar a alcanzar inmunizaciones interesantes, arriba del 80% desde la primera aplicación. Sin embargo, es una vacuna con la cual tú vas a iniciar el proceso de la vacunación y la recomendación es que revacunes 2 o 3 veces más. Ahorita lo vamos a ver un poquito cómo utilizamos en México esta vacuna, ¿sí? Y el asunto del coronavirus, ahorita les explico más adelante como decimos en México, qué onda con el coronavirus. Ok, viene la parte de que le corresponde al médico veterinario. El médico veterinario tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer un buen trabajo diagnóstico para determinar si este paciente que está siendo presentado a su consulta está apto para recibir la vacunación. Y dentro de este trabajo diagnóstico tiene que incluir pruebas de primera intención. ¿Y cuál es la prueba de primera intención reina a este momento? Le tiene que hacer copros a los perros, ¿sí?
Un perro parasitado no va a responder adecuadamente a la vacunación. Es obligación de los médicos veterinarios revisar a los perros de la punta de la nariz a la punta de la cola. Aquí tenemos 12 puntos que es obligatorio que el veterinario le revise a cada cachorro antes de decidir si lo va a vacunar o no. Si el perro está apto, pues entonces que sea vacunado, pero si no está apto, que implemente medidas correctivas. Una de las primeras medidas correctivas que hay que implementar es la desparasitación. Aquí en México es muy común que el dueño de la mascota adquiera al perrito en muchos lugares, algunos de pésima, de muy dudosa procedencia, y le entregan un carnet y donde le dicen que el perro está desparasitado. Por experiencia propia, mi esposa a todos esos perros les hace copros, invariablemente todos salen positivos a parásitos. Entonces, el hecho de que oferten un perro que ya está desparasitado no quiere decir realmente que así sea, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí en el consultorio con mi esposa es hacer copros y volver a desparasitar. Hace rato vi ahí una pregunta medio rara de una consulta ecológica. Yo no he mencionado el término ecológico, he mencionado el término etológico. Lo que necesitamos es empezar a utilizar algunas técnicas de etología porque se mueren más perros por abandono que por enfermedades infecciosas. Entonces a los dueños hay que explicarles cuestiones de comportamiento del perro para evitar que a la larga el perro sea abandonado. Ahora, tomando en cuenta aspectos de etología, generalmente cuando el cachorro es presentado a su primera consulta de vacunación, permítame 2 segundos. Les mencionaba, cuando el perrito es presentado al proceso de la vacunación, normalmente los perros están viviendo el momento más estresante que hasta esa etapa de su vida pudieron haber sufrido, que es el destete. El perro está sumamente estresado. Hay que darle tiempo para que el perro se adapte a su nuevo hogar. Entonces, yo lo que procuro hacer es a los perros mandarlos a su nuevo hogar, que los estén vigilando, que aprendan los dueños cuestiones de nutrición, que lo vigilen, que coma bien, que no haya vómitos, que no haya diarreas, y que le demos esas 2 o 3 semanas de adaptación a su nuevo hogar. Y ya una vez que el perro esté más tranquilo, que esté mejor adaptado a su nuevo hogar, entonces sí ya puedo pensar en hacer la vacunación. Uno de los factores que más influye la vacunación es el calostrado, y el calostrado depende del manejo de la madre, ¿sí? Aquí no hay ningún secreto. Yo tengo un gran amigo que es creador, y él tiene una expresión muy mexicana para señalar la importancia de esto. Él menciona que si la perra está bien manejada, te va a dar buenas camadas, pero si la perra está jodida, te va a dar camadas jodidas. Es un mantra que él utiliza como veterinario y como creador, que tiene toda la razón. Entre mejor esté manejada la madre, mejor calidad va a tener la camada, ¿sí? Y eso se va a reflejar en un buen nivel calostral. Ahora, el tema del calostro es sumamente importante porque es el factor que más influye en el proceso de la vacunación, de la primovacunación en los cachorros, ¿sí? El calostro es una espada de 2 filos. Si el perro no se calostra bien, no va a tener herramientas para defenderse de los patógenos que lo puedan afectar. Pero si el perro se calostra de más, me va a bloquear la vacunación. Por eso es una espada de 2 filos. Ahora, hay algunos datos importantes que nosotros debemos de conocer del calostrado. En el caso de los gatos es bien importante que calostren rápido porque solo tienen un periodo de horas para hacerlo de manera adecuada. Solo son 16 horas, las primeras 16 horas de vida del cachorro de gato, mientras que en el perro tenemos un día.
La vida media de los anticuerpos en el gato es más corta que en el perro. ¿Esto qué quiere decir? Que las gatas de manera natural calostran con concentraciones más altas que las perras. Ahora, no solamente depende de la perra o de la gata, también depende de la variación entre compañeros, del tamaño y la fuerza del recién nacido y de las habilidades maternas de la madre. En este estudio que aparece aquí en pantalla, se valoraron diferentes aspectos del proceso del calostrado. A mí me llamó la atención uno bien interesante. Los perros nacían y en cuanto nacían los pesaban y de inmediato los ponían a calostrarse. Y después compararon la ganancia de peso a las 24 horas. Los cachorritos que ganaron peso con ese calostrado sobrevivieron. Los cachorritos que no ganaron peso con ese calostrado murieron. Así de esencial es para la supervivencia de los perros el calostrado. Ahora, en este estudio se analizaron 26 camadas, se midieron los niveles de anticuerpos presentes en la sangre de los cachorritos y se observan cosas bien interesantes en el estudio. Por ejemplo, si ustedes centran su atención en la camada 5, ustedes pueden ver que hay un cachorro medianamente calostrado. La gran mayoría de los perritos están bien calostrados, pero hay un perro que supera a todos los demás. Esto te representa diferentes retos, porque el perrito que quedó mal calostrado o medianamente calostrado te puede meter una infección rápido, si estuviéramos hablando de un criadero, porque rápido va a perder la protección de los anticuerpos. Y el perrito que quedó súper bien calostrado te va a costar más trabajo inmunizarlo. Ustedes pueden ver que hay perras que producen calostros y que sus crías se calostran por niveles muy altos, pero también vemos una franja de perros que quedaron muy mal calostrados. Y esto te va a generar diferentes comportamientos al momento de la vacunación. Estos comportamientos se ven reflejados en esta gráfica que hemos visto representada en muchas ocasiones. Yo tengo a los cachorros toman una X cantidad de calostro y conforme el cachorro madura, los anticuerpos van perdiendo su capacidad de protegerlos hasta que se alcanza un nivel que se conoce como nivel mínimo de protección. En el caso del parvo está estimado en un título de 1 en 80, ¿sí? Pero conforme el perro sigue madurando, los anticuerpos siguen disminuyendo, aunque no protegen al perro, me bloquean a las vacunas. Esto me genera un espacio de tiempo de aproximadamente 2 semanas que se conoce como ventana de susceptibilidad, en donde los anticuerpos ni me protegen al cachorro, pero sí me bloquean a las vacunas. En promedio, los perros pasan por esta etapa entre las 8 y las 10 semanas de edad, pero ese es el promedio. Como vimos en la gráfica anterior, hay cachorros que se calostran de menos y hay cachorros que se calostran de más. En términos estadísticos, se sabe que los perritos difícilmente tienen anticuerpos maternos en capacidad de bloquear a las vacunas después de las 14 semanas de edad. La pregunta es, este chaparrito, este nanito, no sabe si está aquí, está acá o está acá. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, actualmente en algunos países está disponible una prueba que se llama Basicheck de Laboratorios Biogal, un laboratorio israelí, en donde tú tomas una pequeña muestra de sangre del perro y la prueba te mide el nivel de anticuerpos presentes para diversas enfermedades. Y si la prueba te da negativo, entonces tú ya en ese momento deberías de vacunar al perro. El problema con esa prueba es, al menos en México, es el costo. Está más cara que una vacunación. Entonces, si tú le das a escoger al dueño de la mascota entre hacer la prueba y vacunar, pues va a decidir por vacunar. Entonces, si la decisión es vacunar, ¿qué es lo que podemos hacer? Repeticiones de la vacuna. Ahora, si yo considero, y hagamos este ejercicio mental, este cuadro de perros que está apareciendo en pantalla son todos los perros que yo voy a vacunar a las 6 semanas de edad.
De estos, solo el 50% va a quedar protegido, el resto no. Acuérdense lo que les comenté cuando hablábamos de vacunas a virus vivo modificado, o se da o no se da la respuesta. Entonces, estos porcentajes de inmunización tienen que ver con el número de perros vacunados. No quiere decir que el perro está protegido de la cintura para abajo y de la cintura para arriba no está protegido, ¿sí? Ahora, si ustedes vacunan a los perros a las 9 semanas, la tasa de inmunización es del 75%, si los vacunan a las 12 es del 90% y si los vacunan a las 15 es del 95%. Pero siempre vamos a jugar con la pequeña franja de la derecha, que son los factores de los perros que no van a responder bien a la vacuna, que se pueden chocar, que pueden tener reacciones idiosincráticas o que simple y sencillamente no responden a la vacuna. Ninguna vacuna protege al 100%. Todas estiman un nivel de protección entre el 90, máximo 95%. Si esto el veterinario no se lo explica al dueño de la mascota y sobrevende el proceso de la vacunación, se va a meter en problemas cuando ésta pueda llegar a fallar. Y esto está bien establecido en la literatura. En este artículo, que es un artículo base para hablar del tema del doctor Michael Day, menciona que las fallas vacunales se deben a administración inapropiada, administración a animales inmunosuprimidos, a individuos inmunodeficientes, más que a lotes subnormales con eficacia subnormal. Y que ninguna vacuna tiene el 100% de eficacia dentro de su autorización de marketing para venta, ¿sí? ¿Y cómo puedes abrir tú el margen de error? Pues rompe la cadena de frío. Más adelante ya habíamos platicado con Diego la posibilidad de dar dentro de este proceso que tenemos ahorita de cuarentena, también platicar con ustedes sobre cadena de frío y de reacciones adversas a la vacunación, porque esto puede abrir el margen de error en el caso de la vacunación. Ahora, la moraleja de todo esto es que no existe un calendario universal de vacunación. Cada paciente debe de ser manejado de manera individual, atendiendo a los antecedentes de manejo que pudo haber sufrido esa mascota. Bien, veamos un poquito más sobre estas guías de vacunación que tienen algunos detalles que también son bien interesantes que ustedes conozcan. Uno de ellos es que se categorizaron por nivel de importancia las vacunas en los perros y se crearon 3 categorías: las vacunas esenciales, las vacunas complementarias y las no recomendadas. En las vacunas esenciales, pues su nombre lo dice, son aquellas que deben sí o sí aplicársele al perro, están dirigidas a enfermedades severas, que atentan contra su vida, que tienen distribución mundial y básicamente son las 3 fracciones más importantes: parvo, moquillo y adenovirus. Cuando tú tienes un cachorro, tú te debes de centrar en vacunar contra estas enfermedades, ¿sí? Vienen las vacunas complementarias que van a ser importantes de acuerdo a la localización geográfica, ambiente local o estilo de vida del perro. Y dentro de esta categoría, en la guasaba quedó leptospira y tos de las perreras. Por ejemplo, aquí la Colavac de México sí tiene una diferencia con la guasaba. Para nosotros en México, leptospira no es complementaria, es una vacuna esencial por la cuestión sanitaria que nosotros tenemos con respecto a esta enfermedad. Y aquí viene la tercera categoría, las no recomendadas. Y ojo con este detalle, son aquellas vacunas que no existe evidencia científica que justifique su uso. Desde el 2006 en Estados Unidos cayó en esta categoría el coronavirus, ¿sí? Y las razones, bueno, aquí están en pantalla. La prevalencia de los casos clínicos confirmados de coronavirus no justifica su vacunación. La enfermedad raramente ocurre y cuando se observa es típicamente media y es autolimitante. La experiencia ha demostrado que no hay un incremento adicional de enteritis infecciosa entre adultos o cachorros subsecuente a la descontinuación de la vacuna del coronavirus. Ni la vacuna del virus vivo modificado ni las vacunas de coronavirus
han demostrado significativamente reducir la enfermedad causada por la combinación corona-parvo. Únicamente las vacunas de parvo han demostrado proteger a los perros contra el desafío contra los dos virus. El DOI es un parámetro que se utiliza para medir la eficacia de las vacunas, es la duración media de la inmunidad. Y ojo, esto es bien interesante, ni siquiera ha podido ser determinado para este virus. Y bueno, estas son las razones que en Estados Unidos se han dado para que no se vacune contra coronavirus. En Estados Unidos muchas marcas ya no comercializan vacuna con coronavirus. En Europa, hasta donde yo tengo entendido, la vacuna jamás logró la aprobación en algunos países, particularmente como Alemania, ¿sí? Hace, no sé si 2 años, me parece, MSD trajo a México al doctor Michael Day, el que les enseñé el artículo que hablaba de la cuestión de la eficacia de las vacunas. El doctor Michael Day es parte del staff de los médicos que elaboraron las guías de vacunación de la guasaba, que están basadas en evidencia científica. Y el doctor Michael Day, como era un evento de la competencia, pues yo no pude entrar, pero como mi esposa es médico veterinario, ella sí pudo entrar y me hizo favor de grabarme la plática. Cuando estaba el doctor Michael Day en la sesión de preguntas y respuestas, un veterinario de acá de México le preguntó que qué pasaba con la vacuna de coronavirus. Y la respuesta que dio el doctor Michael Day, la verdad es como para que te dé un poco de pena como veterinario latinoamericano. Él mencionó que la vacuna de coronavirus solo se comercializa para América Latina y que es una cuestión de mercadotecnia, no de eficacia. Entonces, bueno, pues hay muchas razones expuestas por las cuales el coronavirus no es una fracción que debe de ser determinante para que un veterinario seleccione un biológico, o al menos ya no lo es. ¿Cuáles son los calendarios sugeridos de acuerdo a la guasaba para los cachorros? En los cachorros se sugiere que la primera dosis de biológico se ponga a las 8 semanas, ¿sí? Yo normalmente aquí sugiero poner una pupi, 3 semanas después poner una quíntuple, 3 semanas después poner una quíntuple, y la nueva última versión de las guías de vacunación sugieren que 3 semanas después tú pongas un refuerzo extra. Esto a veces es medio complicado, luego los dueños ya no te lo quieren pagar. La anterior versión de las guías de vacunación decían que con que tú pusieras la última dosis del biológico entre la semana 14 y 15 estabas bien. Bueno, ahí queda un poquito a la interpretación, ¿no? Sobre todo por cuestiones de mercado. 3 semanas después se recomienda poner la rabia. Las guías de vacunación de la guasaba no tocan aspectos ligados a la rabia porque la guasaba reconoce que esta es una enfermedad que se debe de vacunar de acuerdo a la legislación local. Y por ejemplo, en México la rabia es súper estricto. El gobierno no nos hace caso para muchas cosas, pero sí para la vacunación de rabia. Entonces aquí nosotros debemos de vacunar de acuerdo a las cuestiones de exigencia legales en México, ¿no? Ahora, un cambio que propone la guasaba, además del inicio de vacunación, si se fijan, el inicio de vacunación está cambiando. Ya no están recomendando 6 semanas, están recomendando entre 8 y 9. Otro de los cambios significativos es que tú tienes que terminar el calendario de vacunación de preferencia lo más pegado a las 16 semanas de edad. ¿Por qué? Porque estadísticamente a esa edad no hay perros con anticuerpos en capacidad de bloquear a las vacunas. Y con esto puedes asegurar el máximo nivel de protección de los biológicos, ¿sí? Y el tercer cambio fundamental, el proceso de vacunación del cachorro no se cierra con este cuadro de vacunaciones, se cierra cuando tú refuerzas al año de edad toda la vacunación en el perro. Entonces, ojo con los perros adolescentes, ¿eh? Los perros adolescentes están en proceso de vacunación. Tú debes de considerar cerrado el calendario de vacunación cuando el perro cumple el año de edad y le pones la vacuna de refuerzo. Ahora, ¿y qué pasa con la vacunación temprana? Porque es una moda.
y es una cuestión que se le quedó grabada en la cabeza a mucha gente. La vacunación temprana es todo aquello que ocurra o aplicaciones de biológico que ocurran antes de las 8 semanas y solo se van a dejar para casos especiales, alto riesgo o evidencia de calostrado deficiente, ¿sí? Y por ejemplo, este sería un esquema de un cachorrito vacunado con esta situación de alto riesgo. Nosotros en México tenemos la posibilidad de a las 5 o 6 semanas de edad iniciar la vacunación de estos perritos con la CPV clon. Podemos también en México utilizar la Parvigen y muchos médicos veterinarios utilizan la pupi. Aunque no está en etiqueta, sí se puede utilizar la pupi a partir de las 6 semanas de edad, siempre y cuando refuerces el calendario y que además pongas tu última dosis de vacuna lo más pegado a las 16 semanas de edad del cachorro. Y al igual que en el caso anterior, tú cierras tu calendario de vacunación cuando el perro cumple el año de edad. Ahora, ¿qué pasa con... Sabemos que un competidor habla fuertemente de que su vacuna se puede poner a partir de las 4 semanas de edad. Pues la guasaba desaconseja esas maniobras. Eh, la guasaba aconseja que por cuestiones de madurez del sistema inmune del perro, no pongas productos, sobre todo a virus vivo modificado. Su vacuna es a virus vivo modificado, aunque sea por clonación, es una vacuna a virus vivo modificado. Y la guasaba desaconseja vacunar a cachorros menores de 5 semanas de edad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa para perros como el caso de la perrita que está en la fotografía? Es una perrita rescatada de la calle, más o menos por la cuestión de la dentadura ya estimas que la perra tiene 4 meses y medio de edad. ¿Qué pasa con esos cachorros? La Guasaba aconseja que con una sola vacuna es suficiente. Esto en México no es un conflicto, porque en México la gran mayoría de los veterinarios acostumbra poner una vacuna y a las 15 o 21 días reforzarla, ¿no? Pero esta indicación está hecha para países que puedan tener situaciones muy, muy diferentes. Un ejemplo sería, por citar, serían los países árabes. En los países árabes no se respeta mucho a los perros. De hecho, el peor insulto que un árabe le puede decir a otro es perro. Entonces, no son países en donde a los perros se les tenga en alta estima. Países, por ejemplo, como la India, en donde ni siquiera tienen o tenían, no sé actualmente, pero hace algunos años me tocó escuchar una ponencia de un veterinario hindú sobre rabia y mencionaba en su ponencia, y puso una estadística que a mí me heló la sangre. En su tabla aparecía una columna que decía niños muertos por rabia, otra columna que decía adultos muertos por rabia y otra que decía perros muertos por rabia. La India en ese momento no tenía programa de vacunación antirrábica y se le moría lo mismo un perro que un niño que un adulto por mordedura de perro y por cuestiones de rabia urbana, ¿no? Entonces, para ese tipo de países, esta recomendación es que está dirigida, ¿no? El cambio más importante que presentan las guías de vacunación de la guasaba es en el caso de los perros adultos. En el caso de los perros adultos, tanto Estados Unidos como la guasaba aconseja la vacunación a cada 3 años. Pero cuando tú lees la letra chiquita de la recomendación, esta solo aplica a las vacunas de tipo esencial. Para las vacunas non-core, esa recomendación no aplica y por lo tanto leptospira y tos de las perreras son productos que no entran dentro de esta categorización de vacunar cada 3 años. En Latinoamérica no te venden vacunas de lepto sola, todas van acompañadas, entonces difícilmente es una de las razones por las que los médicos van a, a cambiar el esquema anual al trianual. Otra de las situaciones que es bien interesante, esta recomendación la hace la Guasaba, pero todos los documentos de registro de las vacunas están hechas con una duración media de la inmunidad de 1 año, así que legalmente
solamente la vacuna está registrada para revacunación anual, no para revacunación trianual. Entonces eso es algo bien interesante. Ahora, sin embargo, esta recomendación de la WASABA ha obligado a que todos los laboratorios, todos, incluyendo Virbac, haya tenido que desarrollar protocolos para certificar que sus vacunas protegen también si las aplicaras cada 3 años. Ahora, esto es una cuestión de también valorar los pros y los contras, ¿no? En el caso de los países de América Latina, la vacunación anual es el equivalente al check-up anual de salud del perro. Todos los que tenemos clínica lo sabemos. Hay pacientes que solamente los vemos una vez al año, que es cuando van para que se les dé su vacuna, ¿no? Y si tú pierdes esa oportunidad, probablemente dejes de ver al perro y cuando lo vuelvas a ver, el perro ya desarrolló muchos problemas de salud y entonces la vacunación es lo que menos te va a importar, ¿no? Ahora, también es una cuestión muy cultural. En Estados Unidos y en Europa, en muchos países europeos, han cambiado la vacunación anual por el chequeo de salud anual de los perros. Y eso en nuestros países es medio complicado. La verdad es que no tenemos esa cultura. Ahora, como les comentaba, Virbac ha tenido que desarrollar las pruebas para certificar que sus vacunas protegen a 3 años. Aquí les pongo el artículo que publicó hace algunos años Virbac. A mí me hizo favor de hacérmelo llegar Christelle Fontaine, en donde Virbac demostró que las vacunas de nosotros también protegen a 3 años. Y como les comentaba, en Estados Unidos y en Europa, lo que hacen es un examen físico de salud del perro, y en ese examen físico de salud lo que hacen es agregar esta prueba que les mencionaba, la prueba Basicheck, que es esta, en donde a los perros les toman una pequeña muestra de sangre, la evalúan y si el perro ya tiene bajos niveles de anticuerpos, pues lo revacunan. Pero si la prueba dice que está con niveles de anticuerpos todavía en nivel, pues no se vacuna. El asunto es que esa cultura en nuestros países en América Latina no la tenemos. Vaya, no la tenemos ni para la gente, ¿no? Yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿quién de ustedes el año pasado fue al dentista solo para checar que las cosas estuvieran bien? Les puedo asegurar que la gran mayoría vamos al dentista solo cuando nos duele una maldita muela. Pero así que vayamos nada más para checarnos que todo esté bien, no tenemos esa cultura, ¿no? Difícilmente se va a aplicar también a los perros. La conclusión a la que le llegó la Colavac en México es dejar esto a criterio del médico, de acuerdo a las condiciones de tu paciente. Tú decides si lo vas a vacunar cada año, cada 2 años o cada 3 años. Y bueno, también hay que atender el marco legal. En el caso de México, nosotros no podemos no vacunar a los perros anualmente porque en México la rabia es obligatoria anualmente, sí o sí. Entonces, por este simple hecho, nosotros en México pues tenemos la oportunidad de año con año estar revisando a nuestros pacientes porque así lo marca la ley. Ya para terminar esta parte de la plática, y tiene que ver con la relación que tenemos que establecer con el propietario de las mascotas. Nuestra obligación es dar mensajes claros para que el dueño de la mascota coopere con nosotros y pueda cumplir adecuadamente con el calendario de vacunación. Tú puedes diseñar el mejor calendario de vacunación para el dueño de la mascota, pero si tu información no es comprensible, si no es clara, y el dueño de la mascota percibe que lo que tú quieres es únicamente su dinero, pues simple y sencillamente va a dejar de acudir a las citas y tú podrías haber reseñado el mejor calendario de vacunación para ese perro, pero sencillamente no va a funcionar porque el dueño de la mascota no va a acudir contigo a la consulta. Bien, con esto termino la parte de calendario de vacunación. Brevemente me pidió Diego que les hablara un poquito de la Feligense RPR. Lo tengo que hacer rápido porque en 20 minutos tengo otra charla para médicos acá en México.
entonces me tengo que apurar un poquito. Bueno, la Feligen CRPR es una vacuna cuyo espíritu es tratar de disminuir el número de inyecciones que se le realizan a los gatos, ¿sí? Es una vacuna que va a juntar la triple, la Feligen CRP, con la rabia. Y repito, esta es una vacuna que lo que busca es el disminuir el número de inyecciones que se le apliquen a los gatos y de esta forma disminuir el riesgo que está asociado a la cuestión del fibrosarcoma post-inyección. ¿Sí? Es una vacuna que te va a brindar buena protección contra paleucopenia, contra rabia, contra calicivirosis y contra rinotraqueitis. Después de que tú la aplicas, a las 3 semanas el gato ya desarrolló niveles adecuados de protección contra estas enfermedades. Debemos de seguir respetando las normas de aplicación de los biológicos en los gatos. Acuérdense que en los gatos se trata de utilizar la parte distal de los miembros. Esto como una precaución a que el gato pudiera desarrollar fibrosarcoma post-inyección. Es una vacuna que, ojo, la principal indicación es refuerzo anal de gatos adultos. No es una vacuna diseñada para cachorros. Sin embargo, existe una indicación de uso en cachorros siempre y cuando sean cachorros mayores de 3 meses y que previamente hayan sido vacunados con Feligen CRP. ¿Sí? Se deben de manejar las mismas condiciones que se utilizan de vacunación que en los perros, vacunar únicamente animales sanos, libres de parásitos. Y aquí hay algo bien interesante, casi nadie te cuestiona por qué hay que desparasitar y 10 días después vacunar al gato, casi nadie lo hace. En el perro todo mundo tiene sus teorías, pero en el gato nadie pone en tela de juicio esta recomendación. Qué curioso, ¿no? Es una vacuna que no se debe de utilizar en hembras gestantes y lactantes y es una vacuna que, como les mencionaba, nos va a servir para reforzar la vacunación en animales adultos. Por ejemplo, es un cuadro estándar de vacunación en gatos. A las 8 o 9 semanas pones una triple, 3 semanas después otra triple, 3 semanas después leucemia, 3 semanas después leucemia, 3 semanas después rabia, y cuando el gato cumpla el año de edad, le pones una Feligen CRPR y 3 semanas después leucogen. Esta es la forma en la que puedes tú utilizar la vacuna. Sin embargo, también puedes optimizar ciertos calendarios de vacunación. Por ejemplo, en cachorros en donde tú decidas utilizar más vacunas porque pueden ser animales que tengan alto nivel de anticuerpos maternos, tú puedes aplicar una triple a las 8 semanas, 3 semanas después otra triple y 3 semanas después poner una Feligen CRPR y luego continuar con el proceso de vacunación de leucemia. Al año de edad puedes poner la CRPR y 3 semanas después la leucemia. ¿Sí? Y acuérdense una situación que es interesante en los gatos. Si el gato es de casa, que no tiene acceso a la calle, que vive en interiores, esos gatos se deben de vacunar cada 3 años. Si el gato tiene acceso al exterior y tiene hábito de vagabundeo, lo tienes que vacunar año con año. Entonces es una opción ideal para este tipo de gatos, ya sea que lo vacunes al año o a los 3 años, utilizar la Feligen CRPR. Pues bien, yo con esto termino la charla. Tenemos aproximadamente 15 minutos para poder atender preguntas y respuestas. Sí, Carlos, gracias. Justamente estábamos revisando eso. En el chat tienen las preguntas, por favor. Ok. Primero, espero que haya quedado claro la cuestión del coronavirus. Sé que para algunos de repente es un shock, pero es una información que les comento en Estados Unidos y en Europa ya es de manejo regular. Incluso alguna vez consultando la página de
creo que era la Universidad de California en Davis, mencionaba que ellos ya no le piden a los proveedores que les entreguen biológico que no tenga coronavirus. Y estamos hablando de una de las unidades importantes de Estados Unidos. Eh, mm, 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 mm. Después de que un perro se ha enfermado, ¿cuánto tiempo se debe de dejar pasar para colocar las vacunas? Lo recomendable es de 3 a 4 semanas, ¿sí? ¿Hasta qué edad se recomienda el refuerzo anual de por vida? Mira, en el caso de la rabigen mono en México es hasta que el perro se te muera de viejo. Así está la norma, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que utilizar es un poquito el criterio. La verdad es que no hay parámetros establecidos de cómo seguir vacunando a los perros geriátricos. Eh, lo que sí he escuchado en algunas ponencias, sobre todo con médicos españoles que han tocado el tema, mencionan que en los perros muy viejos tu foco de atención debe de ser el moquillo, porque el perro viejo es tan sensible al moquillo como un perro cachorro, ¿sí? Entonces, todavía está un poquito en discusión la cuestión del parvo, porque algunos argumentan que se han dado casos de parvo en perros gerontes, pero eso fue muy al principio de que se dio la aparición de la nueva cepa de parvo, de las 2C. Actualmente yo he estado haciendo de repente monitoreos para ver qué cosas nuevas me encuentro de parvo y ya no he encontrado artículos que hablen de que los perros viejos les da parvo. Más bien como que eso pasó cuando se estableció la nueva cepa, ¿no? La vacuna de rabia se puede aplicar en perros al mismo día que otra vacuna. Hablando específicamente de rabigen mono y quíntuple, es factible. Eh, Aquí en México no lo recomendamos nosotros abiertamente a los médicos porque nosotros en los papeles de registro que hicimos de la rabia la recomendamos como vacunación sola, entonces no lo recomendamos abiertamente. Existen las pruebas de que sí son compatibles la vacunación al mismo día con ambos biológicos, pero les repito, aquí tienen también mucho que checar la cuestión en el ámbito local, ¿no? Para México no es una recomendación que nosotros hagamos abiertamente. Si algún médico nos pregunta, ofrecemos esta información que les estoy comentando y ya lo dejamos bajo su criterio el si realiza o no la vacunación. Eh, ¿Qué ventajas tiene la vacuna nuestra contra la Recombitec múltiple? ¿Esto es para perros o para gatos? Mira, les voy a platicar específicamente qué pasa con Beringer, antes Merial en México. Eh, en México nosotros hablamos de los cuatro grandes, que es Virbax, Zoetis, MSD y Beringer. La percepción que tienen los médicos aquí en México de Beringer es que de los cuatro es la vacuna que no tiene la mejor de las calidades, pero es la vacuna más económica. Entonces, también una de las cosas que a nosotros nos ha favorecido un poco es que el personal de Beringer es muy malo para atender cuestiones de reclamaciones y esto ha generado cierto nivel de desencanto con los médicos. Entonces, nosotros, una cuestión de tipo eh, a nosotros nos ha permitido esto competir más bien en una cuestión de tipo comercial, no tanto técnico. Ahora, hablando de la cuestión técnica, Recombitec es una cuestión meramente de mercadotecnia, ¿no? La vacuna solo tiene una fracción recombinada, que es la fracción de moquillo. El resto de la vacuna es a virus vivo modificado, ¿sí? Entonces, la idea de una vacuna recombinante es incrementar el nivel de seguridad de la vacuna, pero hasta la fecha no se ha establecido que sean más eficaces, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros podemos hablar de que nuestra vacuna es una vacuna que, además de ser muy eficaz, porque es una vacuna a virus vivo modificado avianizada, también es una vacuna que está dentro de buenos parámetros de seguridad y técnicamente ese es el argumento que nosotros utilizamos para hablar con los médicos que utilizan Recombitec. Eh, ya contesté esto de los perros geriátricos.
Eh, bueno, acá en México me hacen la pregunta de que hay colegas que solo utilizan la parte de leptospira y por separado diluyen la parte liofilizada con agua inyectable. Eso es un uso de off-label. El médico que lo haga es bajo su responsabilidad, no se recomienda. Si algo llega a suceder, es bajo su responsabilidad y ahí, pues Virbac lo va a tener que mencionar así. Es un manejo que es responsabilidad del médico. El laboratorio, una vez que se hace este manejo, no puede garantizar la inocuidad y la eficacia de la vacuna, porque aunque sea agua inyectable, no está elaborada con los mismos estándares con los que están hechos las aguas inyectables de las vacunas de Virbac. Entonces, no es algo que nosotros recomendemos. La revacunación cada 6 meses a leptospira es algo que ya no está recomendado en ninguna parte del mundo. Eso es un criterio viejo. Antes se establecía que la eficacia de las vacunas era 6 meses. Sin embargo, actualmente todas las vacunas de lepto cuentan con pruebas que establecen al menos un año de eficacia, ¿sí? Entonces, es algo que no se debería de hacer. En México también lo hace gente, pero sobre todo esto es una práctica muy de veterinarios ya grandes. Eh, ¿Cuál es el nombre de la certificación que corrobora el funcionamiento de las vacunas Virbac cada 3 años? Lo presenté en pantalla, es un estudio que se hizo para certificar que las vacunas se pueden utilizar a cada 3 años, pero no es una recomendación oficial porque recuerden lo que les platiqué, la vacuna cuenta con un registro autorizado ante autoridades por un año. Bueno, esto de que cada 6 meses ya lo comenté. Yo creo que las personas que utilizan la vacuna de Novivac no han checado lo que les ofrece Novivac. Al menos conozco la vacuna y ofrecen un año de protección. Yo no le veo el caso de estar vacunando a los perros cada 6 meses, ¿no? Francisco Zavala, si gustas, me puedes contactar con tu pregunta vía correo y mejor te guío a través del correo, porque eso lo tenemos que considerar como un asunto de farmacovigilancia. ¿Cuál sería el sitio de aplicación indicado? Me supongo que es para la Feligencia RPR. Queda abierto al criterio del médico. Yo platiqué con los especialistas de medicina felina en México y ellos me recomendaban poner la vacuna donde debe de ir la de la rabia y anotar en el carnet que ahí se aplicó la vacuna y especificar que fue la Feligencia RPR. Esto me lo dio como recomendación una de las especialistas más reconocidas de México, la doctora Tamara, eh, y yo así lo hago en mi clínica, ¿no? Si es un gato que viaja, el refuerzo de rabia es anual, sí, sí, sobre todo cuando van a Europa, deben de llevar incluso certificaciones de que los niveles de rabia están por arriba ahorita no recuerdo exactamente cuántos millones de unidades internacionales, pero sí, para animales que viajan se recomienda más bien practicar vacunación anual antirrábica. Tu pregunta con respecto al cáncer, hace poco leí un artículo y el artículo mencionaba que eh, tú vacunes al perro, ahora con las nuevas indicaciones, pues sí se recomienda tratar de espaciar las vacunaciones, pero la recomendación era vacunar a los perros, eh, aunque desde mi personal punto de vista, eh, si son perros que ya tienen cánceres muy agresivos y están bajo quimioterapia, créeme que lo que menos te debe de importar es si está vacunado o no el perro. La verdad es que ese perro se te va a morir de otras cosas antes que de una cuestión ligada a las vacunas, ¿no? La cuestión de la seroconversión lo acabo de comentar. Si el individuo este, eh, no tiene presencia de anticuerpos maternos,
el disparo de la vacuna va a ser inmediato. Bueno, una disculpa, ya me están marcando para la charla que tengo que dar para médicos acá en México. Si alguien tiene alguna otra pregunta, me puede contactar a mi correo o a través de Diego, o en la siguiente sesión que tengamos, podemos terminar de platicar estas dudas. Me da mucha pena, pero ya me están buscando los compañeros de aquí de México que ya tienen listos a sus clientes para la otra charla. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por compartir la experiencia, la información y claro que sí, no problema. Muchas gracias por compartir la información. Al contrario, chao, Carlos. y nos ponemos Muchas de acuerdo, gracias. Diego, para lo que sigue. Sí, hablamos para el viernes. Muchas gracias, Perfecto. Carlos.